Hola, les saluda el Dr. Baquerano. Este día hablaremos sobre otros trastornos psicóticos. Como objetivo general, planeamos conocer otras psicosis consideradas funcionales aparte de la esquizofrenia, entre ellas el trastorno esquizotípico, los trastornos de ideas delirantes persistentes, los trastornos psicóticos agudos y transitorios y los trastornos esquizoafectivos. Primero tenemos que entender qué es la psicosis. La psicosis se caracteriza por una pérdida del juicio de la realidad, o sea que la persona pierde el contacto con la realidad, en donde existen alteraciones mentales como delirios, o sea, ideas delirantes, alucinaciones, lenguajes y comportamientos desorganizados, el afecto suspicaz y un deterioro grave del funcionamiento y que se carece de conciencia de enfermedad mental o insight. O sea, las personas no están conscientes de que han perdido el contacto con la realidad. No están conscientes de que tienen un problema. Esto es algo que generalmente ocurre una ruptura biográfica. Esto quiere decir que la persona tenía una vida diferente, tenía un patrón de comportamiento que se ve caracterizado por un cambio abrupto y empiezan a presentarse manifestaciones que cada vez se van estructurando más y producen este fenómeno que es la psicosis. Aquí podemos ver el cuadro de la Locamed, un cuadro que simboliza una persona que está en un proceso psicótico y cómo se ve alterada toda su percepción del mundo, o sea, le cambia la forma como ellos perciben o como ellos reciben esos estímulos del ambiente y los perciben como amenazante o deformado, desorganizado. Así, pues podemos ver que tenemos diferentes trastornos, entre ellos el trastorno esquizotípico, que la característica esencial del trastorno esquizotípico es un patrón general de déficits sociales e interpersonales caracterizados por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Algunos dirían una persona rara, una persona extraña que tiene muchos pensamientos fuera de lo normal. Estaba categorizado anteriormente entre los trastornos de personalidad, pero luego fue trasladado a los trastornos psicóticos. Podríamos decir que es un problema prepsicótico. ¿Por qué? Porque muchas veces estos trastornos esquizotípicos desarrollan a esquizofrenia. No hay un comienzo definido y la evolución y el curso por lo general son las de un trastorno de personalidad. O sea que empieza a dar unas manifestaciones a temprana edad y va generando un cambio en su personalidad que pues puede en muchos casos, en la mayoría, evolucionar a un problema ya psicótico propiamente. Que entre los criterios diagnósticos, el sujeto debe haber manifestado de forma continua o reiterada durante un periodo de al menos 2 años al menos 4 de las siguientes características: una afectividad inapropiada, fría o distante. Podríamos decir que son personas muy introvertidas, con muy poca capacidad de comunicarse, un comportamiento o apariencia extraños, o sea, son excéntricos,
un contacto personal pobre y retraimiento social. Creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y son inconscientes con las normas subculturales. O sea, que no son regidos por el patrón cultural de la persona donde vive. Y podríamos decir que son supersticiosos, por ejemplo. Hay muchos pensamientos inusuales. El afecto es suspicaz o hay ideas paranoides que no llegan a ser delirantes. Hay muchas rumiaciones en su pensamiento sin resistencia interna, a menudo con contenidos dismorfóbicos, sexuales o agresivos, muy inapropiados en su forma de pensar, y experiencias perceptivas inusuales, incluyendo ilusiones corporales u otras de personalización o desrealización. Hay un pensamiento vago, circunstancial, metafórico, muy elaborado y a menudo estereotipado, que se manifiesta por un discurso extraño o de otras formas sin llegar a la incoherencia burda. O sea, no podríamos decir que estas personas no llegan a tener pensamientos falsos totalmente, pero sí muy inusuales. Hay episodios casi psicóticos ocasionales y transitorios con ilusiones intensas, alucinaciones auditivas o de otro tipo. Pueden presentar en algún momento, pero eh, generalmente son cosas muy aisladas. Nada que lo haga caer en un problema propiamente psicótico. Y además el sujeto nunca debe haber cumplido criterios de algún trastorno de la esquizofrenia, o sea, el F20. Luego tenemos los trastornos de ideas delirantes persistentes. Estos trastornos de ideas delirantes persistentes, Mullen definió estas ideas delirantes de la forma siguiente. Son mantenidas con absoluta convicción, o sea, podríamos decir que no pueden ser debatidas ante la lógica. La idea delirante, aunque le estemos tratando de decir que no es real, que tenemos pruebas para demostrarle, él va a tener una absoluta convicción. El individuo experimenta la creencia delirante como evidente y le confiere una gran significación personal. La idea delirante no puede ser modificada con argumentación lógica o por experiencia contraria, como les decía, ¿verdad? El contenido de las ideas delirantes es poco probable y a menudo fantástica. La creencia falsa no es compartida por otra persona de un nivel socioeconómico similar. O sea, generalmente, no en todos los casos, pero sí generalmente, esta idea solo es personal. Los criterios para el CIE-10 de los trastornos de ideas delirantes son la presencia de una idea delirante o de un grupo de ideas delirantes relacionadas entre sí, distintas a las indicadas como típicamente esquizofrénicas. O sea, ya vimos anteriormente que ciertos fenómenos psicopatológicos son característicos de cada proceso de salud mental. Y pues si cumple alguna de las características típicas de la esquizofrenia, pues no podemos pensar que si tiene los criterios mayores de la esquizofrenia sea un trastorno de ideas delirante. Las ideas delirantes deben estar presentes durante por lo menos 3 meses. O sea, tienen que haber transcurrido 3 meses de presentar estas ideas para luego ser catalogadas como un trastorno de ideas delirantes. No se deben satisfacer los criterios generales para esquizofrenia. No pueden estar presentes alucinaciones persistentes de ningún tipo. O sea que si es un trastorno de ideas delirantes persistentes,
Eso es lo que vamos a encontrar, solo ideas delirantes. Si hay alguna alteración sensoperceptual, en este caso tenemos que buscar otro tipo de diagnóstico que encaje mejor con esas características. Y no hay evidencia de lesión cerebral primaria o secundaria ni de trastorno psicótico debido al consumo de sustancias psicoactivas. Como decimos, estamos viendo psicosis funcionales. Eh, Eso excluye la funcionabilidad, el daño orgánico. Entonces, tenemos diferentes tipos de trastornos de ideas delirantes. Tenemos el tipo persecutorio, el tipo celotípico, el tipo erotomaníaco, el tipo somático o hipocondríaco, el de grandiosidad o el litigante, que es un como subtipo del persecutorio. También podrían ser trastornos de delirantes mixtas, en donde hay algunas características de dos o más de estos tipos. En cuanto al trastorno de ideas delirantes del subtipo persecutorio, las manifestaciones clínicas podríamos decir que es una enfermedad en donde el sistema delirante es bien sistematizado y con un control relativo de la personalidad de base. O sea, la persona tiene bien definido su idea delirante que no le afecta en gran medida en su funcionamiento interpersonal. Las amenazas de persecución pueden ser percibidas simplemente como procedentes de ellos, o sea, bien inespecíficamente, pero pueden oscilar desde esta descripción hasta las tramas más elaboradas, implicando adversarios conocidos y desconocidos, y las creencias son extremadamente estables y su elaboración suele aumentar con el paso del tiempo. Por eso la detección temprana es importante para que podamos dar un tratamiento oportuno y evitar esta estructuración. A pesar de la reputación violenta de la paranoia, solo una pequeña proporción de estos individuos recurren al ataque, pero la sensación de peligro puede ser tan profunda que el individuo se siente indefenso dentro de sus creencias y actuará como piensa genuinamente bajo una amenaza grave. La desinhibición suele ser a veces provocada por el consumo de alcohol u otras drogas que hace que estas situaciones sean aún más inestables. Tenemos el- la variedad litigante del subtipo persecutorio, que es la paranoia querulante. Algunos individuos con trastornos delirantes muestran un sentimiento profundo y persistente de haber sido engañados y solicitan interminables y repetidamente una compensación, a veces personal, pero muchas veces por vía judicial. Algunos casos pueden haber sufrido inicialmente una injusticia genuina y haber sido recompensados de forma insatisfactoria, pero la casa subsiguiente de justicia nunca llega a su fin y es reforzada porque no es posible una resolución. Entonces, estos muchas veces están en un juzgado y pues terminan esos procesos y vuelven a asistir a los juzgados y así están crónicamente eh, en, en ese litigio. Un litigio es buscar un resarcimiento por algo que es injusto. Y pues estos pacientes generalmente muchas veces llegan a consultar por órdenes judiciales para que reciban tratamientos. El diagnóstico del subtipo persecutorio, todas las características del trastorno delirante que se han descrito están presentes. En este subtipo son especialmente prominentes el recelo, la irritabilidad, la suspicacia y el comportamiento amenazante y puede dar violencia tanto impulsiva como planificada. Muchas veces, valorando ese riesgo heterolítico, es necesario ingresar a estos pacientes. Las celotipias o el trastorno de idea delirante celotípico
El pensamiento y el comportamiento celotípicos son irracionales en expresión e intensidad. El individuo celotípico está convencido de la culpabilidad de su pareja, pero la evidencia es dudosa para los demás. No está presente una enfermedad psiquiátrica identificable que pueda asociarse perfectamente con la celotipia anormal. En una proporción de casos, las personas celotípicas tienen características habituales de celotipia, suspicacia y es excesivamente posesiva. Y la celotipia persiste excesivamente y se autorrefuerza. La celotipia patológica suele ser y estar centrada en una persona específica. O sea, aquí estos problemas de los celos es algo que muchas veces es difícil de identificar porque un celo puede ser tanto una idea sobrevalorada o una idea obsesiva o una idea delirante. Una persona puede haber sufrido un engaño, una traición, pero pues se aferran a esa situación y la sobredimensionan al punto de que vuelva a la persona puede sentir celos hasta de sus propios hijos, hasta de sus propios parientes y pensar que tienen relaciones con estos y esto pues ya habla acerca de lo irreal del pensamiento. Entonces, este tipo celotípico también se le conoce como el síndrome de Otelo. Es más frecuente en hombres y puede aparecer de forma repentina. Es difícil de tratar, o sea, puede llevar hasta la separación y hasta la muerte de la pareja. Muchas veces, pues, se asocia mucho a la violencia, al suicidio y al homicidio, y es frecuente el abuso físico y verbal. Muchas veces es necesario alejar al familiar, al pariente, para que evitar este riesgo auto y heterolítico. La celotipia delirante típicamente tiende a cronificarse y a menudo es de por vida. Sin tratamiento el pronóstico es pobre y el peligro para la víctima siempre está presente. La mayoría de los pacientes rechazan aceptar tratamiento psiquiátrico y desafortunadamente pueden recibirlo solamente después de ser encarcelados por un crimen violento. Muchas veces también, como dijimos anteriormente, el alcohol puede ser un factor que lleve a mayor inestabilidad y a reforzar estos pensamientos celotípicos. ¿Hay alguna relación entre el consumo de alcohol y la celotipia? El tipo erotomaníaco, también conocido como el síndrome de Cleveland o psicosis pasional, hay una convicción delirante que otra persona, generalmente y es de estatus superior, está enamorado de él. O sea, el hombre o la mujer creen que un actor, una persona importante, un político, una persona fuera de su estatus, que no lo conocen, está enamorado de él y desarrollan una historia pasional en su mente que pues lo lleva a tener comportamientos que son fuera de la realidad. En la erotomanía, el individuo tiene sentimientos eróticos potentes hacia otra persona y tiene la creencia persistente e infundada de que esta otra persona está profundamente enamorada de él o ella. Por lo general, el amante imaginario no existe, pero más a menudo se trata de una persona real que desconoce la situación, como les mencionaba. Como manifestaciones clínicas, el paciente supera por otra persona y tiene la creencia inquebrantable de que estos sentimientos son recíprocos. A menudo la persona es socialmente inalcanzable y puede ser de un estatus más alto o una celebridad. Pues hasta la realeza de Inglaterra tuvo estas situaciones y rara vez ha existido
un contacto íntimo y el objeto de este amor suele ser inconsciente de la situación, pero a pesar de esto, el paciente cree que el otro inició la relación imaginada, a menudo con señales ocultas o indirectas. Entre los criterios diagnósticos tenemos la convicción delirante de comunicación amorosa. El objeto es de rango muy superior. El objeto es el primero en enamorarse. El objeto es el primero en hacer avances, o sea, puede ser elaboración de cartas, elaboración de algún tipo de contacto. Es un inicio súbito en un periodo de 7 días. El objeto se mantiene sin cambios. El paciente racionaliza la conducta paradójica del objeto y la evolución es crónica y hay ausencia de alucinaciones. O sea, estos pacientes muchas veces eh, llegan a terminar detenidos o presos por este tipo de comportamientos o con órdenes de alejamiento, medidas eh, legales que lo llevan a que reciba tratamiento también. Tenemos el tipo somático o la psicosis hipocondríaca monosintomática, que hay tres tipos principales de ideas delirantes. Tenemos la de infestación, o sea, en donde pueden sentir que tienen pues, insectos o parásitos, la de fealdad y también puede ser de que sientan olores corporales. Es más frecuente en hombres solteros. Los síntomas son de inicio gradual o súbito. La enfermedad no remite, aunque la intensidad de la idea delirante puede disminuir, eh, puede variar. Y las características de estos pacientes que hay mucha ansiedad, hipervigilancia, al sentir, por ejemplo, de que los insectos andan adentro de su piel y que quieren extraérselos y se pueden tener comportamientos un tanto compulsivos al querer utilizar sustancias para eliminarlos. Tenemos también los trastornos psicóticos agudos, en donde eh, este problema se trata de un síndrome psicótico agudo y transitorio, o sea que el tiempo es corto y resuelve en un periodo de un mes. O sea, si tiene un periodo más de un mes, tendríamos que buscar otro diagnóstico porque ya caería fuera del rango de tiempo que eh, podríamos diagnosticarlo como un trastorno psicótico agudo. Este trastorno puede sobrevivir en respuesta a un factor de estrés psicosocial grave o a un grupo de factores de estrés más leves. O sea, como que esto se va acumulando, este estrés de tantos problemas pequeños y vienen a rebalsar el vaso, eh, haciendo que la persona se desconecte, pierde el contacto con la realidad. El carácter variable e inestable de este trastorno hace que sea difícil su diagnóstico. Muchas veces, pues, las personas no quieren sobrepasar la autonomía de la persona y evitan a toda costa llevarlo a pasar consulta, haciendo que este problema sea cada vez más grave y la psicosis vaya afectándole más en su vida. Eh, este trastorno psicótico breve es un trastorno que implica el inicio súbito de los síntomas psicóticos que dura un día o más, pero menos de un mes. O sea, esto es bien importante, como les digo. Y este síndrome es transitorio. Los criterios diagnósticos que tiene que presentar este trastorno es que
tenga la presencia de uno o más de los siguientes síntomas. Ideas delirantes, pueden haber alucinaciones, lenguaje desorganizado, o sea, incoherente, disperso, un comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Y la duración de este episodio de alteración es de al menos un día, pero inferior a un mes, con un retorno completo a su nivel premórbido de la actividad. Y la alteración no es atribuible a un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, a un trastorno esquizoafectivo o a esquizofrenia, y no es debido a efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica. O sea que no hay un componente orgánico que lo esté provocando. Como digo, es importante saber determinar si hay factores estresantes precipitantes, o sea, acontecimientos y vitales importantes que ocasionarían un impacto emocional significativo en cualquier persona. ¿Por qué? Porque si esto está ocurriendo, pues, nos ayuda a reforzar el diagnóstico y también a pensar que el pronóstico es más favorable para estos pacientes. Si hay presencias de un trastorno producto de un factor estresante, esto va a ayudar a que la evolución sea más favorable. O sea, el inicio agudo es importante, de 24, 48 horas, eh, generalmente 2 semanas. La duración de los síntomas agudos y residuales solo es de unos días. El curso, la evolución es inferior a un mes, y del 25 al 50% evolucionan a esquizofrenia o a un trastorno del estado de ánimo, ya sea una depresión psicótica, un trastorno bipolar, pero el 50-80% no a trastornos psiquiátricos más graves. Entonces, eh, esto es algo que nos puede ayudar a tener, como les digo, un mejor pronóstico, y puede seguir un episodio depresivo, pero es importante que eh, este seguimiento sea oportuno. La mitad de los pacientes pues tienen problemas psiquiátricos crónicos, y la posibilidad de suicidio debe tenerse en cuenta en la fase psicótica y en la depresiva postpsicótica, aunque también hay posibilidad de sufrir nuevos episodios posteriormente. Claro que entre más episodios psicóticos ocurran, más probabilidad que vuelva a ocurrir un nuevo episodio psicótico posteriormente. Y o sea, entre los trastornos psicóticos agudos y transitorios, pues, el CI-10 propone estos criterios diagnósticos, o sea, un inicio agudo en em, menos de 2 semanas, posterior al evento traumático súbito, menos de 48 horas, bruscos de 48 a 2 semanas, síntomas típicos, o sea, síntomas positivos, que ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje, comportamiento desorganizado, la presencia de un estresor agudo en las 2 semanas previas, no secundarios a estrés agudo, y recuperación completa en 2 o 3 meses, dice. El método utilizado para diagnosticar se basa en construir una secuencia diagnóstica la cual refleja el orden de prioridad asignado a características claves del trastorno. El orden de prioridad utilizado es el siguiente: comienzo agudo, o sea, en menos de 2 semanas, posterior al evento estresante, como característica que define al grupo en general, y la presencia de síndromes típicos, ideas delirantes, pues eh, alucinaciones, lenguaje desorganizado, eh, presencia de estresores agudos, y el comienzo agudo se define como un cambio desde el estado sin características psicóticas a otro claramente anormal y psicótico en un periodo de 2 semanas o menos.
hay evidencia de que el comienzo agudo es un signo de buen pronóstico y es posible que cuanto más súbito sea el inicio, mejor será el desenlace. Y los síndromes típicos seleccionados, pues primero el estado de rápidamente cambiante y variable, pues, llamado aquí polimorfo, el cual ha sido descrito en trastornos psicóticos agudos en varios países, y en segundo lugar la presencia de síntomas esquizofrénicos típicos. Polimorfo porque pueden haber una gran cantidad de síntomas, ya sean afectivos y ya sean características propias de la paranoia, propias de la esquizofrenia, propias de otros trastornos que no encajan exclusivamente en un diagnóstico propio, sino que se mezclan todos estos diagnósticos. El estresor agudo asociado significa que los primeros síntomas psicóticos se presentaron no más allá de 2 semanas después de uno o más acontecimientos que serían vivenciados como estresantes por la mayoría de las personas en circunstancias similares dentro del mismo ambiente cultural. Y los acontecimientos típicos de esta clase son los duelos, las pérdidas inesperadas de compañeros o de trabajo, el contraer matrimonio, el trauma psicológico del combate, el terrorismo y la tortura. Las dificultades o problemas crónicos no deben ser considerados en este contexto como fuente de estrés. Así pues, tenemos una variedad de trastornos psicóticos eh, agudos y transitorios, y se clasifican en el CIE-10 de acuerdo a esta categorización. El F23.0 sería el trastorno psicótico agudo polimórfico sin síntomas de esquizofrenia. O sea, hay presencia de síntomas afectivos, síntomas psicóticos no característicos de la esquizofrenia. Y tenemos el 23.1, que es un trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia. O sea, podríamos decir que es un trastorno que podríamos diagnosticarlo como esquizofrenia si tuviera el tiempo más de un mes. El F23.2 es un trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. O sea, aquí hay una caracterización más específica en donde cumple todos los criterios mayores de la esquizofrenia. El 23.3, otros trastornos psicóticos agudos con predominio de ideas delirantes. Podríamos decir que aquí la característica que define más este tipo de trastornos psicóticos agudos es la presencia exclusiva de ideas delirantes. El 23.8, trastornos psicóticos agudos transitorios, que no cumple los criterios anteriores, o trastornos psicóticos agudos transitorios sin especificación. Luego tenemos los trastornos delirantes inducidos, como es en la clasificación del CIE-10 del F24, en donde estos trastornos de ideas delirantes compartidos por dos o más personas unidas por lazos emocionales estrechos. O sea, generalmente en el núcleo familiar, otras personas fuera de la persona que tiene los trastornos de tipo psicótico han entrado en este pensamiento de que la forma de pensar de este otro es real. Solamente uno de los sujetos padece un trastorno psicótico genuino. O sea, los otros lo comparten también por ciertas características propias de nivel cultural, de nivel educativo, o características de su personalidad que lo hacen más susceptibles a caer en este tipo de trastornos de ideas delirantes inducidos. Las ideas delirantes son inducidas al otro u otros, generalmente desaparecen cuando se separan o cuando la persona que tiene el problema del trastorno delirante o el trastorno psicótico recibe tratamiento. También recibe el término de folie à deux,
o trastorno paranoide inducido o trastorno psicótico inducido. Los criterios diagnósticos son que se desarrolla unidad delirante en un sujeto con el contexto de una relación estrecha con otras personas que ya tienen una idea delirante establecida. La idea delirante es parecida en su contenido a la de una persona que ya tenía la idea delirante. La alteración nos explica mejor por la presencia de otros trastornos psicóticos, por ejemplo la esquizofrenia, o de un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, y no es debida a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o a una enfermedad médica. Para finalizar, tenemos los trastornos esquizoafectivos. Los trastornos esquizoafectivos son trastornos episódicos en los cuales son prominentes ambos tipos de síntomas afectivos y esquizofrénicos, pero no justifican el diagnóstico de esquizofrenia o un episodio depresivo maníaco. Otros cuadros en los cuales los síntomas afectivos se superponen a una esquizofrenia preexistente. Entonces, es difícil en estos casos determinar si es propiamente una esquizofrenia o es un trastorno afectivo tipo bipolar o tipo depresivo. Y esto llega a fusionarse y producir los trastornos esquizoafectivos. Según el CIE-10, los criterios para cumplir un diagnóstico de un trastorno esquizoafectivo, sí, es que el trastorno cumple criterios de los trastornos de humor. Entre estos, pues ya habíamos definido anteriormente, pues, que una depresión, pues, que tenga el afecto triste, que tenga anedonia, tenga también adinamia y pues o que tenga síntomas característicos de la manía, ¿verdad? También como segundo criterio que tenga la presencia clara de síntomas de por lo menos uno de los grupos anotados a continuación, que es los eh, síntomas característicos de la esquizofrenia la mayor parte del tiempo durante al menos 2 semanas, que son eco, robo, inserción o difusión del pensamiento, ideas delirantes de control, de influencia o pasividad, claramente referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros del pensamiento, acciones o sensaciones específicas, voces alucinatorias que comentan la propia actividad o que discuten entre sí, o ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son propias de la cultura del individuo y que son inverosímiles, que tenga un lenguaje groseramente irrelevante o incoherente o incluso frecuentemente neologismos y la aparición intermitente pero frecuente de alguna forma de conducta catatónica. Otro criterio es que tanto los criterios propios de la esquizofrenia o los trastornos afectivos deben cumplirse durante el mismo episodio del trastorno y simultáneamente al menos una parte del tiempo del episodio. O sea, es lo que decimos, que esta fusión de los síntomas afectivos y esquizofrénicos. Y el criterio de exclusión usado con más frecuencia es el trastorno no es atribuible a un trastorno mental orgánico, o sea que no hayan problemas tanto de daño orgánico producto de una enfermedad o producto de un trauma o de una lesión cerebral, o tampoco que estén atribuibles al uso de una sustancia por intoxicación, dependencia o abstinencia de alguna droga, que entran en el F10 al F19. Tenemos algunos subtipos en donde pues tenemos el trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. También tenemos el trastorno esquizofrénico esquizoafectivo de tipo depresivo,
y el trastorno esquizoafectivo de tipo mixto. ¿Qué es lo que hace que estos pues sean de uno u otro? Pues la presencia más de características depresivas, de características maníacas, o la coexistencia de características depresivas y maníacas en correlación con los trastornos de tipo esquizofrénico, los síntomas de tipo esquizofrénico. En cuanto al tratamiento, pues solo de manera general, estos problemas, como les digo, son problemas que necesitan una atención oportuna para evitar que se vayan consolidando y estructurando estas ideas delirantes, ya que si se recibe un tratamiento rápido, oportuno, pues le genera un menor impacto tanto al paciente como a la familia. Entonces, el tratamiento de estos trastornos psicóticos debe abordarse de modo global con una amplia variedad de recursos asistenciales, tanto médicos, pues a través de la relación médico-paciente, ¿verdad? Con el adecuado rapport y la interacción, la misma relación ayuda a mejorar la capacidad de recepción y de pronóstico del paciente. Farmacológicos con antipsicóticos, neurolépticos o en el caso de los trastornos esquizoafectivos con estabilizadores del estado de ánimo o antidepresivos en algunos casos, psicoterapéuticos, ayudándolos a comprender mejor su enfermedad, ayudándolos a que desarrollen una mejor capacidad de introspección y de aceptación de su enfermedad, y rehabilitadores. Una vez pues instaurado el problema, pues ayudarlo a que vuelva a tener esas capacidades de eh, funcionar normalmente, de restablecerse a nivel psicosocial, de tener una rehabilitación psicosocial adecuada, ocupacional y laboral, pues que lo lleve a ser una persona autosuficiente y un apoyo para, para sus seres cercanos, es el fin que buscamos. Y también un tratamiento a la familia para que entiendan mejor la enfermedad y pues puedan apoyar a su familiar de una manera más adecuada, en donde tengan un mejor apoyo emocional entre ellos y un mejor control del tratamiento, que muchas veces es difícil eh, hacerlos entender que esto no es un problema que la persona escoge, que es un problema que la persona pues eh, ha sido la principal víctima de este trastorno. Entonces, todo esto es un proceso que no es rápido, es un proceso que requiere en muchos casos avances y retrocesos. Eh, Tomar conciencia es algo que cuesta y que muchas veces requiere hospitalizaciones y medicación y apoyo y rehabilitación, pero muchas veces no es lineal el, la recuperación, sino que tiene retrocesos. Y pues el ser constante, el ser perseverante y sobre todo el saber entender que el acompañamiento es indispensable, eso ayuda a lograr la normalización y la mejor funcionabilidad posible de cada paciente. No todos van a lograr ser autosuficientes, eh, pero sí pueden, en la mayoría de los casos, llegar a tener una calidad de vida aceptable. Entonces,
Como conclusión, el abordaje integral, el diagnóstico temprano y un tratamiento integral son esenciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con trastornos psicóticos y facilitar su funcionalidad. Muchas gracias y que tengan buen día.